tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión del Foco. Le doy la bienvenida también a mi compañera Cintia Francesconi. Cintia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Héctor, y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan semana con semana y que, bueno, son fieles a este programa todos los domingos. Así es, estamos en una nueva emisión del Foco, caminando a las orillas, por las orillas de la unidad habitacional Kennedy. Esta unidad que fue inaugurada en 1964, su construcción empezó en 1960, nos contaba un vecino, el señor Arturo López, que le tocó ver precisamente cuando la visita de Kennedy, el presidente norteamericano, en 1962, cómo pasó en un convertible por este lugar, y en honor a esa visita y a todo lo que representaba en el contexto de la Guerra Fría, se decidió nombrar esta unidad como la unidad Kennedy. Eran 94 edificios, 3.104 departamentos. Estamos aquí no porque le vayamos a contar la historia de la unidad Kennedy, sino porque estamos en lo que alguna vez fueron los llanos de Balbuena, este lugar despoblado de la ciudad que formaba parte de una hacienda que había pertenecido a la familia Braniff, y estamos aquí porque en este lugar se voló por primera vez un avión en la Ciudad de México. Estamos hablando del 8-9 de enero de 1910. Un junior porfiriano trae un avión de París, de Francia, utiliza estos terrenos porque no hay construcción, porque no hay árboles, porque son unos llanos, no hay riesgo, hay mucho riesgo porque son unos avioncitos que parecen bicicletas. Sí, pero no hay riesgo, digamos, de herir a alguien más, sino que era deshabitado totalmente. Eran dos ranchos que estaban unidos, Santa Lucía se llamaba uno, el otro se llamaba Magdalena. Y bueno, después estos ranchos fueron adquiridos por el gobierno, ¿no? Años después. Muchos años, muchísimos años después. El hecho es que él ocupa estos territorios, estos terrenos, le pide a Porfirio Díaz un ejército de zapadores, de soldados, que le ayuden a planar y a quitar las irregularidades, porque aquí va a ser la primera prueba de volar un avión en 1910. En este lugar, entonces, esa mañana, toda la Ciudad de México se derrama para ver el experimento, hay mucha expectativa, todo el mundo quiere ver cómo es ese aparato del que han estado hablando los periódicos y que se dice que permiten que el hombre vuele, que cruce el cielo, y entonces el pueblo se derrama precisamente por este lugar. Ahora ya no podemos ni imaginar cómo era, quedan por ahí algunas fotografías de cómo eran los llanos de Balbuena en ese tiempo, y entonces muy temprano, a bordo de un biplano, el señor Alberto Braniff da la señal, le dan cuerda al motor es un biplano, y comienza a correr levantando una nube de polvo y logra el milagro de levantarse 25 metros y de recorrer pues, durante unos 19 segundos el aire hasta que vuelve a caer. Es la primera vez que un ser humano, que un mexicano, es la primera vez que una persona logra volar en el continente, en América Latina, es lo que quería decir, no un ser humano, porque ya habían volado los hermanos Wright. Pero la hazaña es pues muy celebrada por los diarios de la época, aunque al caer Porfirio Díaz, Braniff es olvidado porque es visto como representante de esa casta, de esta aristocracia que había sometido durante tanto tiempo a México, entonces se le escatiman los logros, es olvidado. De hecho se considera que Miguel Lebrija, muchos consideran que Miguel Lebrija fue el que escribió la primera página de la aviación en México. Pero bueno, le estamos contando esto porque vamos a dedicar este programa a recorrer las huellas de la historia de la aviación en la Ciudad de México. Hay muchos lugares donde quedan pequeños indicios que nos van a permitir reconstruir una historia fascinante y olvidada, Cintia. Y bueno, pues es que estamos caminando en unos terrenos que realmente eran totalmente despoblados. Estamos más o menos a la mitad, en el centro de lo que se podría considerar estos grandes jardines o llanos de Balbuena, que fue donde siempre se ubicó, digamos, la aeronáutica. A partir de ese primer vuelo, estuvieron aquí, fueron hechos muchísimos vuelos, estuvo la Escuela Militar de la Aeronáutica de México, y hoy, pues, como vemos... Acaba de pasar un avión, es que el aeropuerto está en algún lado. De hecho, aquí se construyó, tú estabas adelantándote un poco en la historia, porque Braniff decide donar esos terrenos porque se hace aquí el primer aeropuerto que hay en la ciudad, se llamaba el aeropuerto de Balbuena, y en 1952 se cierra este aeropuerto porque se acaba de construir el otro, el aeropuerto de la Ciudad de México Benito Juárez. Pero desde entonces, desde 1910, esto que nos acaba de pasar es el signo de este espacio, aviones cruzando. Ahora, no sé si vamos a tocar un poco la unidad habitacional,
Kennedy, que fue una unidad que después, cuando ya se abrió el aeropuerto nuevo, decidieron construir, el arquitecto Mario Pani decidió hacer estas unidades habitacionales que estaban tan en boga en esta época, como Tlatelolco y otras tantas, y pues se caracterizó por ser una zona con estilo californiano, la arquitectura californiana, las palmeras que hoy vemos decoradas aquí en esta gran avenida, un lugar pues óptimo para la vivienda, ¿no? Así es, dos historias, la historia de los llanos, la historia del aeropuerto y luego la historia desde el 64 para acá, que es la de la vivienda vertical, que es introducida por Mario Pani en México, tomando las ideas de Le Corbusier. Pero como le decía, lo que le queremos contar es la historia de la aviación en México y por eso preparamos una pequeña crónica que recuerda, que reconstruye el momento en el que se realizó el primer vuelo de un aeroplano en esta ciudad. El 7 de diciembre de 1909, el puerto de Veracruz recibió las partes de un avión biplano de la marca Voisin, que el mexicano Alberto Braniff compró en uno de sus viajes a Francia. Días después, específicamente, el 8 de enero de 1910, en medio de los preparativos para conmemorar las fiestas del centenario de la independencia, un gran aeroplano recorrió sobre los llanos de Balbuena, se elevó 25 metros, se mantuvo en el aire por 500 metros y bajó lentamente hasta posarse nuevamente en tierra. Ese día, Alberto Braniff consiguió realizar el primer vuelo de un aeroplano en México, el de un mexicano y el primero de Latinoamérica, estableciendo un nuevo récord mundial de altura al conseguir elevarse 2.240 metros, situación que nos colocó como el séptimo país en donde se volaba una aeronave por primera vez. Para el 14 de mayo de 1910, Miguel Ebrija, distinguido piloto de globos y planeadores, además de conductor de automóviles de carreras, realizó el primero de una larga serie de vuelos utilizando también los llanos de Balbuena. Al año del primer vuelo de aeroplano en México, durante febrero y marzo de 1911, un grupo de pilotos, mecánicos y aviones que integraban la Moisson International Aviation efectuó vuelos de exhibición en las ciudades de Monterrey, México y Veracruz. Entre los pilotos estaban los famosos Roland Garros, Edmond Ademoir y René Simon, quienes emplearon aviones Blériot 11. Hacia noviembre, la Ciudad de México fue nuevamente escenario de la Moisson International Aviation. En esa ocasión también se presentaron las aviadoras Harriet Quamby y Mathilde Moisson. De esta forma, el 30 de noviembre de 1911, el presidente Francisco I. Madero realizó un vuelo con el piloto Diot a bordo de un Tepardousin, convirtiéndose en el primer jefe de Estado en el mundo que voló en un avión. Pero bueno, siguiendo las huellas de la historia de la aviación en la Ciudad de México, nos trasladamos hasta la calle de Tacuba. Estamos aquí frente a lo que fue alguna vez el colegio, el convento y el hospital de Betlemitas. Este lugar, aquí vamos a encontrar la continuación de la historia de la aviación, pero es un lugar muy interesante porque esta calle tan hermosa, con la Plaza Tolsá, con minería, etcétera, no era tan hermosa como ahora la vemos. Esa era mis esquinas favoritas hoy en día, pero ¿cómo habrá sido? Pues una calle de hospitales, ahí Sí, estaba el San hospital de Andrés. Terceros, el hospital de San Andrés y el hospital de Betlemitas, entonces era una calle por la que generalmente Sí. deambulaban enfermos. En este lugar los Betlemitas llegan hacia 1670 y tantos, es una orden fundada en Guatemala, Sí, exacto. se instalan aquí con apoyo del virrey Payo Enríquez de Rivera y levantan una pequeña escuela
para enseñarle a los niños pobres, y un pequeñísimo hospital que con el tiempo comienza a crecer hasta ocupar pues toda la parte que vemos atrás, desde la esquina hasta este callejón que hoy se llama el Callejón de Filomeno Mata, y seguía hasta la calle de Madero, es decir, ocupaba toda la manzana. Grande, Alguna vez logramos entrar al MIDE, sí. Vimos lo que queda del claustro. Es un lugar muy impresionante, sí. Pero hay que imaginar la magnitud, porque 5 de Mayo no existía, esa calle se abrió hasta 1861-62, estaba formada por casas, de manera que todo esto daba la vuelta. Me quise parar aquí, Cintia, porque vemos en la entrada de esta capilla, esto es lo que era la capilla del convento de Betlemitas, que está completamente rasurada. Hay una portada ahí como medio impuesta, no hay campanario, no vemos los labrados, no vemos las vírgenes, no vemos los santos que encontramos en todos los templos que hemos visitado. La razón es muy sencilla, la razón es que esta no era la entrada. Este era un muro, como todos los muros laterales de las iglesias, porque la entrada se encontraba por el callejón de Betlemitas, aquí a la vuelta. Entonces, se rompió el altar mayor para poner esta puerta, se abrió el ábside para poder tener un acceso por este lugar, pero esto ya se hizo posteriormente. En realidad, en esos tiempos, la entrada a la capilla, cuando se abrió al público, era por este pequeño callejón que tampoco tenía esta banqueta. ¿Qué tan angosto estaba este callejón? Pues aquí había una serie de casas. Todo esto era el atrio del templo. Nada más. Originalmente fue el atrio del templo, pero Filomeno Mata, el periodista Filomeno Mata, ya después de la expropiación, compró este terreno, las casas que estaban en este lugar, para poner un periódico que se llamó El Diario del Hogar. Las casas fueron demolidas con el paso del tiempo. Vamos a ver la entrada del convento de Betlemitas, también muy fracturada, muy dañada. Las casas fueron demolidas y se abrió esta pequeña plaza en la que se han colocado unas muy bellas, bellísimas esculturas realizadas por Jesús Fructuoso Contreras. Jesús F. Contreras es el autor de la estatua que estuvo mucho tiempo en la Alameda, que se llamaba Malgré Tout. La mujer esta que parece debatirse fundida, que está esculpida en mármol, es una belleza. Es una belleza, y que se decía que él la había hecho estando manco, porque él es un escultor que pierde el brazo, y la leyenda le hace creer a la gente que en realidad era un escultor que esculpía con uno, lo cual es imposible, perdió el brazo después. Pero él logró hacer estas cosas, que es está representando la Triple Alianza, el soberano Ixcóatl de los mexicas, Nezahualcóyotl de Texcoco, y Totoquihuatzin, que era el soberano del pueblo de Tacuba, el señor de Tlacopan. Y aquí vemos un busto con la imagen de Filomeno Mata, que dice: en este lugar estuvo la imprenta, el Diario del Hogar, periódico de don Filomeno Mata, por eso pues llamamos esta calle así, en el que combatió la dictadura y sostuvo el principio de no reelección. Él era antirreeleccionista en 1881-1911. En estas casas que ya no existen se deben haber vivido muchísimas cosas, porque Filomeno Mata fue un periodista perseguido por el régimen de Porfirio Díaz, fue un periodista que continuamente iba a parar a la cárcel de Belén. Sus redactores también eran clausurado el periódico, eran confiscadas las prensas, un periodo de muchísima persecución, y fue precisamente en este espacio en donde se escribió esa página brillante pues de la libertad de expresión, de la democracia, del periodismo, este espacio dedicado a Filomeno Mata. Así es que a pesar de que se perdió el atrio, aquí estamos ya frente a la puerta. Esta fue aquí habrá sido la puerta esto era el atrio y esta era la entrada original. Entonces ya se ve completamente rasurada, la fachada no tiene absolutamente nada, solamente quedan como los restos de un pórtico, ¿no? Sí, como si fueran estas dos columnas donde usualmente vemos las imágenes puestas de algún santo o la Virgen, la parte de arriba, ves casi que la demarcación, ¿no? Donde estaban las primeras imágenes, y seguramente aquí había una de las dos torres o una de las... Uno de los campanarios que estaba acá desapareció, el campanario estaba en la esquina, fue demolido después de la reforma, y solamente queda allá arriba, no sé si la cámara puede tomarlo, queda un resto de la fachada, de lo que fue la fachada original, y luego esta portada ya completamente fracturada. Bueno, pues con este breviario cultural que nos explica un poco el espacio que vamos a visitar, vamos a seguir las huellas de la historia de la aviación en México, porque ahora se encuentra en este lugar el Museo del Ejército. Es un museo poco visitado, es un museo poco conocido, a pesar de encontrarse muy céntricamente ubicado. Estamos en la calle de Tacuba, a un ladito de Minería, enfrente del Munal, a
unas cuadras de 5 de Mayo, de Mayo al y lado del Club de Periodistas, de la ¿no? célebre cantina La Ópera. ¿Vamos a entrar? Y a pesar de eso, es un lugar poco frecuentado. Vamos a conocerlo, lo invitamos. Tal, buenas, con permiso. Hola, buenos días, bienvenidos al Museo del Ejército. Mi nombre es Rosina Cristiani, bienvenidos. Sargento Saavedra, Sargento, gracias sí. por recibirnos. Muchas Muy buenas gracias. tardes. Bueno, pues estamos viendo lo que queda de la capilla del convento de Betlemitas. El altar mayor fue totalmente retirado. Se abrió un acceso por este lado que no existía lo que se logró conservar es prácticamente esto y un pedacito de lo que queda en el MIDE. Todo lo demás de ese convento, que era grandísimo, desapareció. Ahora se ha convertido en el Museo del Ejército desde 1991. Desde 1991 fue la apertura como un museo del Ejército. Fue inaugurado por el licenciado Carlos Salinas de Gortari, que en ese entonces se encontraba como presidente de la República. Había sido colegio militar, había sido escuela, había sido biblioteca, había tenido varios En el destinos. año de 1828 está aquí el colegio militar, hasta el año de 1833, que es cuando estuve aquí en el Se va al recinto Alcázar a cultural partir de y se ese va momento. después al edificio de las Recogidas y posteriormente al Alcázar de Chapultepec. Luego fue una oficina de pesas y medidas. Así es, ¿no? de la En algún Secretaría de momento. Fomento en el año de 1860 con las leyes de reforma de Benito Juárez. Ya. Y ahora lo que se intentó instalar aquí es una panorámica de la historia de las Fuerzas Armadas en México. Así Eso es lo que podemos conocer. Entonces, antes de llegar a encontrar lo que venimos a buscar, que son la historia de la aviación en México, aprovechando que es un museo desconocido para mucha gente, podemos ir visitándolo y recorriendo las piezas más Claro que significativas. sí. Empezamos con la Iniciamos conquista. en el módulo 1, que es la época prehispánica y la época de la conquista. Aquí nosotros podemos observar algunas de las armas que fueron traídas por Hernán Cortés y que son las espadas tizonas o coladas, Estas que están por aquí, que están ¿verdad? por Original aquí. todo esto. Todo esto son piezas originales, la cota de malla que pesaba entre entre 6 y 8 kilos más o menos, el morrión de cresta alta y las ballestas, que eran pues una forma muy importante de que las armas ya estaban un poco más renovadas en el antiguo continente. Tenemos también aquí la testera con capizana que utilizaban los caballos y este guión, que es una pieza muy importante, que es original y es representativo de la época de Carlos I de España. Esta es la bandera y de V Cortés. de España. El estandarte. El Este es estandarte el de Cortés. estandarte que posteriormente Cortés va a usar aquí dentro de las solemnidades, la etcétera. solemnidad, exactamente. Y en esta parte también nosotros tenemos una réplica de el primer estandarte que trajo Hernán Cortés, que es la Virgen de Extremadura, que es la Virgen María, y esta fue la primera fiesta cívico-religiosa que se organizó en nuestro país en el año de 1503, conocida como el Paseo del Pendón, en el cual salía este pendón en las principales calles de lo que sería la Nueva España y terminaba su recorrido en lo que sería la iglesia de San Hipólito en la actualidad. Me llama la atención que lo que vamos a ver entonces es la historia de las armas, porque muy pronto el avión es pensado en 1913, es Como pensado un de arma, inmediato claro. como un aparato que puede ser empleado con fines de guerra. En 1913 hay una propuesta que le hace Miguel Lebrija a Madero para bombardear la Ciudadela y Madero no lo escucha, no le hace caso, nos habríamos evitado la escena trágica y justo el año después ocurre el primer bombardeo en tierras mexicanas y probablemente en el mundo, ¿no? En el mundo, sí, es el primer bombardeo aeronaval que nosotros tuvimos. En Topolobampo. En Topolobampo. Así es. Y ahora vamos a pasar Ahora ver pasamos a al otra época. tercer módulo, que es el módulo de la independencia. En él podemos ver piezas muy importantes como esta silla de montar que perteneció a Josefa Ortiz de Domínguez. Esta pieza es original y está hecha, como ustedes pueden ver, en cuero. piel, y también tiene hilos de seda bordados en esta silla, como ustedes pueden ver. Ahora, me llama la atención que las mujeres en esa época ya montaban
ya montaban Con a las- caballo. pero- Sí, con falda y todo, pero ellas De lado, de montaban. todas De formas. lado, claro es. Y las armas siguen siendo de mecanismo de chispa pedernal y son traídas principalmente de Estados Unidos. En este momento. En este momento. Este uniforme es un Este uniforme son realista. las casacas que utilizaban los ejércitos realistas, efectivamente, y son los que utilizaban durante esa época. Tenían el uso de las charreteras, que podían ser de cobre, de oro, de plata, dependiendo Del grado. del grado que tenían, exactamente. Ok. Este esta es parte, impresionante, sí, el sí. fusil de muralla. Es un fusil de muralla que es conocido como fusil de trinchera. Este es de origen londinense. Las armas que tenemos en la parte superior son de origen estadounidense. Y llama la atención también que en este módulo tenemos una pistola, que es la pistola que tenemos aquí, debajo del martillo, la número 5, Cinco. ¿verdad? Tiene labrado un cuerno, que es el cuerno de la abundancia. Esto nos habla de las logias masónicas que existían entre liberales y conservadores. También tiene como un león ajá, en la claro. parte de donde se engancha. Así es, pero lo más importante de aquí sería precisamente esto del cuerno de la abundancia. Las logias masónicas pues siempre intervinieron en los poderes de los liberales y conservadores. La logia de los yorquinos es la representante de los liberales y los conservadores son por la logia escocesa. Y un revólver, ese revólver se ve muy antiguo y Este muy revólver extraño. es muy antiguo, también es de origen londinense. Debe ser de los primeros. Y es de los primeros precisamente, son armas totalmente, pues que se utilizaban a corta distancia precisamente porque no tenían un largo alcance. Pues nos fue como en feria ese siglo XIX, ¿no? Hemos tenido 5 intervenciones. Así es, sí, sí. Así es. Muchísimas. Bueno, en este módulo podemos apreciar lo más importante, que ese es el estuche de pistolas para duelo que perteneció a Melchor Ocampo. Como ustedes pueden ver, es una obra magnífica de cachas de marfil y también tenemos la pistola al lado justamente que perteneció al general Juan Álvarez. Él fue una parte muy importante de la salida de un gobierno de Santana. Para con el terminar plan de Ayutla. la era de Santana, que termina con el Así plan de es. Ayutla, con el levantamiento de Juan Álvarez, la Pantera del Sur. Así es. Y tenemos también el machete sable, que es una parte muy importante de la caballería, como ustedes pueden observar en el cuadro que tenemos arriba. Esto era parte muy importante de lo que sería la primera intervención francesa y que después nos iba a ayudar también a que nosotros venciéramos en la batalla del 5 de mayo. De hecho, es impresionante cómo los soldados que participan en la guerra contra los franceses, contra el imperio, son recordados después como los macheteros. Cuando se referían a ellos les decían son los Yo macheteros. tengo una pregunta, yo no sé mucho de armas, pero veo que hay diferencia entre carabina, rifle, fusil. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son precisamente los calibres que emplean en cada arma. Los calibres, o sea, una es más Ajá. potente que la Una otra. puede ser más potente que la otra. En este entonces, la mayoría que eran carabinas que utilizaban eran de corto alcance. Esta, por ejemplo, me parece interesante El porque es rifle un rifle revólver. revólver. O sea, Ajá. era un revólver, pero al mismo tiempo un rifle. Un rifle. Qué Y este interesante. tenía mayor alcance. Mayor alcance. Así es. Bueno, en esta parte tenemos un cuadro que es de lo más impresionante y estuvo muchos años en el castillo de Chapultepec, después fue traído con nosotros y aquí vemos lo que sería la batalla del 5 de mayo de 1862, la cual, como les mencionaba antes, ganó precisamente el general Zaragoza. Este cuadro fue hecho por Francisco de Paula y Mendoza, que en ese momento él es el pintor de cabecera de don Porfirio Díaz. Entonces él recrea todas estas batallas que son muy importantes. Y aquí vemos las trincheras elevadas, ¿no? Las trincheras son elevadas precisamente, no como nosotros pensábamos, que las Hundidas, acabábamos ¿no? hundidas, Sí, en no. zanjas. Son exactamente elevadas. Y aquí en el año de 1860 es muy importante ver que la caballería es una parte muy destacada de los ejércitos. Y que me estaban explicando que también se ubicaban en cuadrados, que aquí se ve perfectamente cómo están todos Así el ejército es. agrupado en cuadrados para que no se Precisamente aislaran. para el ataque y no aislarse, precisamente para darle el encuentro a la caballería. Y aquí, ¿qué vemos? Y Porque aquí estos sables, podemos ver algo espadas. muy impresionante que es la colección original de las armas de don Porfirio Díaz.
Estas armas son el estuche con pistolas para duelo, que como ustedes pueden ver, está fabricado en París. Ustedes pueden apreciar el trabajo, lo ¿verdad?, del hermoso cañón de las piezas. Y también pueden ver el espadín que tenemos en la parte posterior, ¿verdad? Y que es un espadín, es el espadín que introdujeron al colegio militar cuando ya se llama Heroico Colegio Militar, después de la gesta de 1847. Esto era parte de la colección de Porfirio Díaz. ¿Está grabado por ahí sus iniciales o su nombre, su apellido en algún arma, no? Ahorita no están grabados. Tenemos aquí también una arma que es el rifle que perteneció también a don Porfirio Díaz, pero en él sí hay una pequeña marquilla. Sí, una marquilla. Estos son los tipos de pistolas de duelo que uno se imagina. Exactamente. Muy enormes, muy enormes. Y el revólver también es introducido aquí en el gobierno de don Porfirio Díaz, porque él precisamente tuvo mucha visión en tener una gran amistad con los alemanes, que eran los que le regalaron esta arma, precisamente el revólver alemán, porque él tenía un dicho que ustedes han de conocer muy bien, que decía: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Él siempre pensó que Estados Unidos podría volver a tratar de intervenir en nuestro país, y entonces él tuvo magníficas relaciones con los ingleses, los alemanes y los holandeses y franceses. Tenemos también aquí un sable que tenía una leyenda algo curiosa que decía: no me saques sin razón, no me envaines sin honor. Esto era parte también de las armas de don Porfirio Díaz. Había una espada que Porfirio Díaz tenía que era conocida como la matona. Era célebre su espada, porque le llamaban la matona, y luego se llevó ese término a las pistolas, pues son conocidas después con las pistolas, pero todo comienza con una espada de Porfirio Díaz. Todo comienza precisamente con la espada de la matona de don Porfirio Díaz. Y aquí tenemos lo que sería un vitral hecho por el italiano Claudio Pellandini y que estaba precisamente en una de las casas de don Porfirio Díaz. Ustedes pueden ver el trabajo tan esplendoroso de esta obra de arte que es este vitral. Sí, aquí está la cifra de Pellandini tenía su negocio aquí en la calle de Madero, era una doraduría muy famosa que fue célebre durante el porfiriato. Así es. Y bueno, vamos a pasar a lo que sería la época de la Revolución. Hay un gran general, ¿verdad?, que es muy connotado por las armas que él hacía o remodelaba. El general Mondragón, Manuel Mondragón. Es el cañón San Chamón Mondragón, que ustedes pueden ver aquí, y que él únicamente lo que hizo fue el rayado, una nueva innovación para el rayado de este cañón. Y hizo un fusil también, el fusil Mondragón, que es uno de los primeros de repetición que hay en el mundo. Y que precisamente el general Mondragón le regala a Porfirio Díaz y tiene incrustaciones en oro. En este museo lo tenemos, pero ahorita está en una exposición itinerante que el ejército tiene. Y bueno, aquí tenemos algunas de las armas que eran utilizadas durante la época de la Revolución. Como ustedes pueden ver, pues ya estas armas son más modernas, como las que ya ustedes pueden ver en la actualidad. Muy bien, pues vamos a pasar, vamos llegando al punto por el que visitamos o decidimos visitar este museo, que es este módulo dedicado a la Fuerza Aérea Mexicana, a la Fuerza Aérea Expedicionaria, y estoy viendo que hay imágenes acerca de los orígenes de la aviación. Así es. Bueno, la aviación se da hasta en 1910 llegan algunos de los primeros pilotos aviadores aquí a los campos de Balbuena. Algunos de ellos, y el principal de esa época era Alberto Braniff, que podemos ver uno de los cascos que perteneció a Alberto Braniff, y si ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Vean la diferencia de los cascos, de los primeros cascos que Alberto Braniff utilizó, exactamente. Y tenemos también los motores, que eran parte muy importante de los aviones también de pasajeros y de carga, que eran motores como los que ustedes pueden ver, bastante pesados, de 14 cilindros eran,
Y ¿Más o menos de qué año son estos motores? estos motores son precisamente de los principios de la aviación, estamos hablando como, bueno, un poquito antes de 1907, porque la aviación a nuestro país llega en 1910 y es hasta en 1915 cuando se introduce al ejército como un departamento. El que Se introduce... parece al motor que tiene aquí en la fotografía el capitán Emilio Carranza. Emilio Carranza Rodríguez, sobrino de don Venustiano Carranza, que es la persona que introduce en 1915 la aviación al ejército, es uno de los principales instructores de esa época. Este motor es el motor Excelsior con la hélice, que es el avión precisamente que en el ustedes que él se pueden mató. ver ahí, exactamente. Ah, este es el motor. Este es el motor. Lo que La hélice queda. es de madera. La hélice es de madera, de palo de rosa, y aquí tenemos algunas de las fotografías de los principales pilotos que eran los hermanos Lebrija y los hermanos Aldazoro. Aldazoro. De hecho, con Miguel Lebrija viaja la primera mujer, que es Luisa Díaz, que es una de las primeras mujeres que viaja en avión en nuestro país. ¿Quién era Luisa Díaz? Bueno, ella era una mujer de esa época, de la época posterior a la Revolución, que era muy importante en nuestro país, era una persona bastante adinerada, que era la persona que podía viajar. Le tocó ver la muerte de Amado Paniagua, uno de los primeros aviadores de combate que hubo en México, y al ver la muerte de este piloto, ella se interesó por la aviación y de hecho llegó a ser la primera mujer que voló un avión en México. Así es. Es muy interesante la historia del capitán Emilio Carranza. Él asume el reto de realizar el primer vuelo sin escalas México-Nueva York, alentado por la visita de Charles Lindbergh a México y contra todos los pronósticos no logra llegar a Nueva York, fracasa en el viaje de ida y piensa resarcirse en el viaje de regreso. Y entonces, desesperado porque en México se creó mucha expectativa, lo está esperando todo el mundo, lo está esperando el presidente, decide adelantar su viaje y sale una noche de tormenta. Al poco tiempo se estrella, en México se vive una verdadera tragedia porque pasan las horas y no hay noticias de él, está todo el territorio nublado, los radios no establecen comunicación y al final lo encuentran, el cuerpo despedazado. No sabía yo que aquí se había recuperado la hélice en unos pantanos en Sandy Riggs. ¿Cómo regulaban esta parte de la meteorología y los vuelos? Porque esto es como un accidente así como... No, como hasta la fecha, si hay mal tiempo sencillamente no vuelas, pero él estaba desesperado porque había fracasado en la ida, sabía que todo el país estaba esperando, que toda la esperanza de un país dependía de él, de que marcara, de que marcara ese récord, decidió volar y le pasó esto. Tenemos una pequeña nota, una pequeña crónica que cuenta la historia del capitán Emilio Carranza y es esta. En los anales de la aviación mexicana, la breve y funesta trayectoria del piloto Emilio Carranza está marcada con letras de oro. Emilio se incluyó en el árbol genealógico de la familia Carranza el 9 de diciembre de 1905. Este niño nació en Villa Ramos Arizpe, Coahuila. Fue sobrino nieto nada más y nada menos que del presidente Venustiano Carranza y sobrino del general Alberto Salinas Carranza, fundador de la Escuela Mexicana de Aviación. El general Salinas Carranza fue la puerta de entrada al mundo de la aviación para su sobrino desde muy temprana edad. Emilio Carranza ingresó a los 18 años a la Escuela Militar de Aviación y a los 21 fue nombrado teniente de la Fuerza Aérea Mexicana. Nadie dudaba de sus aptitudes, lo creían superior a Ícaro. En 1926, con su insignia de teniente en el uniforme, el joven piloto quiso probar suerte en el cielo, con viajes largos y sin escalas. Su primer intento fue un viaje de Chicago a la Ciudad de México. Sin embargo, un aterrizaje forzoso no lo dejó concluir según lo planeado. Como no podía sacarse la espina del corazón, hizo un segundo intento, ahora de la Ciudad de México a Ciudad Juárez. En esta ocasión, el vuelo fue todo un éxito, tanto que pudo unirse a la celebración del famoso piloto estadounidense Charles Lindbergh, que acababa de hacer una hazaña parecida a la suya. En 1927, el periódico Excelsior, en respuesta al viaje amistoso que acababa de hacer Charles Lindbergh a México, propuso que también se enviara a un piloto mexicano a Estados Unidos como señal de buena voluntad. El encargado de esta misión no podía ser otro que Emilio Carranza.
Los fondos para comprar el avión que volaría sin escalas de la Ciudad de México hasta Washington salieron tanto de bolsillos abultados como humildes. A principios de junio de 1928, el avión bautizado como México Excelsior y su piloto estaban listos para el gran vuelo. El 11 de junio de 1928 sería el día glorioso de Emilio Carranza. Fue un viaje estropeado por la neblina. Carranza tuvo que descender el avión de emergencia en un poblado cercano a Washington, a donde llegó hasta el día siguiente. La euforia calentó la sangre de Carranza. Él quería ir por más. Fue así que, de repente, anunció en la Casa Blanca que intentaría algo nunca antes visto: un vuelo sin escalas desde Nueva York hasta la Ciudad de México, en tan solo 27 horas. De nuevo el mal tiempo estaba en contra del piloto mexicano. La fecha de salida se cambió varias veces. El 12 de julio, en un cambio brusco de planes, Emilio Carranza decidió pilotear el México Excelsior a pesar de que los reportes del clima anunciaban una de las peores tormentas. Carranza cometió el mismo error que Ícaro. Retó al cielo y este, enfurecido, lo fulminó con un rayo. Los restos del piloto de 23 años fueron encontrados el 13 de julio en Sandy Ride. 10 días más tarde, el cuerpo de Emilio Carranza llegó a la Ciudad de México. Un cronista señaló que aquel día, sin duda, era un día para llorar. Ay, Sargento, pues le agradecemos Muchas gracias, muchísimo el Sargento recorrido, Saavedra. la explicación y que nos haya recibido en este honor programa. recibirlos y espero que no sea la última vez que nos visiten. muchas Por aquí le gracias. estaremos. Muchísimas dando gracias, datos. estamos para servirles. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos buscando las huellas de la historia de la aviación en la Ciudad de México. Nos encontramos en la esquina de Vertis y Fray Servando. Si usted ha pasado por aquí, probablemente le habrá ocurrido como a mí, que me pregunté siempre a qué correspondía esta bellísima construcción de ladrillo rojo que se encuentra sobre el lado izquierdo de la calle y que actualmente es ocupada por las instalaciones de la Escuela Libre de Derecho. ¿Qué fue lo que hubo aquí? ¿Por qué tiene este aspecto entre cárcel y fortaleza y colegio? Pues no lo podíamos imaginar, pero en este lugar se encuentra una huella visible de la historia de la aviación en México y la vamos a descubrir, la vamos a visitar. ¿Nos acompaña? Alfonso. Hola. Hola. Mucho gusto. Alfonso, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. ¿qué Les presentamos a Alfonso Flores de la Sociedad Mexicana de Estudios Aeronáuticos Latinoamericanos. Esta es una asociación que se ha dedicado con fines culturales exclusivamente a rastrear la historia de la aviación en México. Así que estamos frente a uno de los expertos en el tema de la aviación que podemos localizar en México y precisamente fue él quien nos dio el tip de que este edificio tan bello está relacionado con la historia de la aeronáutica en México, Alfonso. Así es, efectivamente. Aquí estuvo la Escuela Militar de Aeronáutica de marzo de 1923 al año 1925, que tuvo que mudarse del campo de Balbuena. Estuvo aquí estos 2 años y posteriormente regresaron a Balbuena a nuevas instalaciones. Porque las instalaciones estaban en un estado terrible, ¿no? Sí. En ese entonces Balbuena tenía varios problemas
y entre ellos es que no había un lugar adecuado para los estudiantes y es cuando... Este es el lugar, entonces, para los primeros pilotos mexicanos, las primeras generaciones de estudiantes de aeronáutica en México. Pero ¿cómo crece, cómo nace el interés de los políticos mexicanos en los aviones? Nosotros nos quedamos con que el vuelo de Braniff causa muchísima sensación, Claro, toda la es un gente va a verlo, espectáculo, salen claro. los periódicos, etcétera. ¿Cuándo se interesa un político por primera vez en los aviones para decir, aquí hay algo que hay que explorar? ¿Por qué no vamos caminando para ir viendo las instalaciones? Pues el antecedente, y que en sí es un hecho histórico muy relevante, es que Francisco I. Madero, recién que toma el poder en el país, es invitado el 30 de noviembre de 1911 a las segundas exhibiciones que hizo la Moisant, que era una escuela de aviación, una empresa que promovía en Estados Unidos los vuelos, y vienen a México A dar una serie de espectáculos, Sí, espectáculos aéreos. Le llaman la decena de la aviación. Pues, Esa se da meses antes, en la cual está aquí Roland Garros, Barrier, otros pilotos muy famosos. Mundialmente. Vienen, exactamente, vienen por primera vez, y las segundas exhibiciones se hacen en noviembre de ese año y se invita al presidente Madero a que acuda. Y ahí se da un hecho histórico sin La foto precedentes, famosa. sí, la foto famosa, en la cual, estando Madero en el hangar para que le enseñen cómo funcionaba el avión, era un avión que iba pasajero y piloto, uno delante y el otro atrás en tándem, pues le dice el piloto, ¿gusta volar? Y Madero, sin pensarlo, dice claro, y se sube al avión. O a lo mejor la pensó, pero dijo, ya que hacer Era frente súper de todo esto. peligroso, me imagino. Tú me dijiste que no tuvieras montado. Claro, era riesgoso, pero Madero, por lo que también hemos sabido, era un hombre que le gustaba los desarrollos tecnológicos. Entonces, pues no lo pensó mucho, se sube al avión y pues pasa a ser el primer jefe. Un vuelo ahí alrededor sí, de el los llanos de avión, Balbuena. un avión de Perduzán de fabricación francesa. Salen de los llanos de Balbuena, hacen unos circuitos sobre Balbuena y aterrizan. Esto es 1900. Es el 30 de noviembre de 1911. Falta un mes para que se haga el primer vuelo sobre la Ciudad de México, que eso es el 30 de diciembre de 1911. Lo hace Así es. un señor Mendivil. Sí, Mendía. Mendía. Sí, él hace ese vuelo alrededor de la ciudad, pero bueno, Madero, por el simple hecho de volar, y aunque lo hubiera hecho sobre los llanos de Balbuena, se convierte en el primer jefe de Estado en el mundo en volar en un avión. Sí, Pues, nadie lo había hecho. Y de repente el avión es concebido como un arma. Comentábamos hace un momento en el museo del Ejército que durante la decena trágica se piensa bombardear la Ciudadela a través de un avión. El proyecto no se lleva a cabo, y sin embargo en México ocurre también. No solamente es Madero el primer jefe de Estado que da una vuelta en avión, ocurre también el primer bombardeo en la historia mundial. Así es, se da en el puerto de Topolobampo, cuando están los cañoneros Guerrero y Tampico en una batalla. El Guerrero sufre algunos daños, no puede esconderse como lo deseaba o moverse del puerto, y entonces ya Álvaro Obregón, que sabía que el avión era una herramienta muy buena para la guerra, pues ya teniendo un Martin Pusher, que era un biplano que habían traído de Estados Unidos, incluso lo habían escondido para cruzar la frontera porque en esa época era muy complicado, logran que este avión haga varios vuelos, y en abril de 1914 le dicen a Gustavo Salinas Camiña, que es el piloto, sal y apoya al Guerrero porque lo van a torpedear, a cañonear, y entonces en ese momento el avión, que pues es un avión muy rudimentario y no está hecho para eso, lleva al piloto y al mecánico, que en ese momento sirve de bombardero. Llevan unas bombas manuales, y las va echando. Wow. Y entonces, bueno, pues el Tampico, al sentir los cañonazos, aunque no le atinan. Es impresionante porque estamos ya al borde de la Primera Guerra Mundial, cuando el avión ya es pensado totalmente, aparecen esas figuras como el Barón Rojo, etcétera. Claro. Se convierta pues en una especie de prioridad de seguridad nacional. Así es. Y por eso estamos en este lugar, en donde tú has detectado
algo que uno podría pasar por aquí 1000 veces. Yo creo que en la Escuela Libre de Derecho hay muchas generaciones. Casi ni lo ves, de se hecho, fundó en cuando 1912. Yo creo que ningún alumno de la Escuela Libre de Derecho ha descubierto, a menos que lo lea, lo que se encuentra aquí. ¿Por qué no nos lo explicas? Bueno, pues básicamente esto que ustedes ven, y por la forma, por la construcción, esto fue un hangar de aviación. Este hangar sirvió a la Escuela Militar de Aviación entre 1923 y 1925, cuando estuvo ubicada aquí. Y bueno, los alumnos de la escuela, además de que tomaban sus clases, venían a conocer los aviones, a ver cómo funcionaban todos los sistemas de vuelo, la mecánica. Esto que tenemos alrededor son las aulas de la escuela, son los dormitorios de los pilotos. Bueno, eso no lo hemos podido nosotros ubicar. Históricamente hay fotografías donde vemos los dormitorios, pero no conocemos cuál de todos estos fueron los dormitorios y las aulas. Pero sin duda, alguna de estas partes del edificio se dedicaron a ello. La escuela abre pues entonces en 1900... Abre en 1923, 23. El 15 de marzo de ese ¿Cuántos año. alumnos son el primer cuerpo de pilotos? El primer grupo está formado cerca de 30 estudiantes. ¿Y qué clases tomaban? ¿Qué tipo de clases? ¿Cuál era, digamos, el currículum Bueno, de un estudiante? En esa época, al estar lejos de Valbuena, aquí lo que se toma es básicamente teoría. Conocer meteorología, los vuelos, claro. Conocer las partes del motor, las partes mecánicas. Por eso ellos mismos venían y conocían cómo funcionaba el avión. Para eso era el hangar. Reparaban, para eso era el hangar. Aquí, de hecho, algunos aviones que habían tenido algún desperfecto se reparaban, regresaban a Valbuena por tierra, remolcados por vehículos. O sea, los sacaban aquí enteros, sin gigantes. Sí. Solo les desmontaban las alas y se los llevaban así a Valbuena. Pero aquí se hacía todo eso. Entonces, ellos tenían todo el conocimiento de reglamentación que existía en esa época. Comunicación también, el no Roger, había comunicaciones. Es algo muy interesante. En esa época, al todavía no existir radios, porque además los pocos que había eran equipos pesadísimos, se utilizaban banderas de señales. En Valbuena había una especie de torre de control que era una torre en la cual arriba estaban personas observando la llegada de los aviones y les hacían señales para decir puedes aterrizar, no puedes aterrizar. Y sin embargo, muy pronto se usa el radio. En el gobierno de Obregón se hace un vuelo de Pachuca, un vuelo de prueba donde se toca la Adelita. De hecho, desde una estación le ponen un disco con la Adelita y un piloto comienza a escuchar. Y curiosamente lo primero que escucha mientras está volando es en lo alto de una abrupta serranía. Pero bueno, son como pasajes o anécdotas. De la historia de la aviación. Tenemos que seguir caminando por la Ciudad de México buscando las pistas de la historia de la aviación en México. Pero esto que nos has descubierto, Alfonso, que nos has mostrado, increíble. Es formidable. Te lo agradezco muchísimo. No, pues al contrario, un gusto. Y pues acérquense a las personas que les interese el tema, a la Sociedad Mexicana de Estudios Aeronáuticos. Estamos en www.smeal.com.mx. Somos una asociación sin fines de lucro y quien quiera aportar algo, porque hemos encontrado historias interesantes. Libros, de que mi abuelo fue piloto, cartas. de que hubo tal avión, todo eso para nosotros es bienvenido porque sirve para que sepamos de todo esto, de la historia de la aviación. Es un rompecabezas, ¿no? Van uniendo las piezas. Y en la cual México es pionero en muchas www.smeal.com.mx. Bueno, pues te agradezco mucho. Gracias, un gusto. Seguimos. Hasta luego. Gracias. Nosotros seguimos nuestro recorrido. Le ruego que nos acompañe porque vamos a movernos hacia la Colonia Condesa. Ahí hay rastros de la historia de la aviación en México. Durante el verano de 1909, el joven mexicano Alberto Braniff gozaba de unas vacaciones en Biarritz, Francia, cuando se le presentó la oportunidad de subirse a un aeroplano, situación que le maravilló y de alguna manera cambió su vida. Acto seguido, decidió viajar a París y aprender a volar en los campos de Issy-les-Moulineaux, donde se entrenó en un avión de la marca Voisin, que le gustó tanto que decidió adquirir uno. En consecuencia, el 7 de diciembre de 1909 arribó al puerto de Veracruz un embarque con 2 alas y las cajas que contenían las partes del avión del tipo biplano que viajaron en la bodega del buque La Navarre. Enseguida, las partes del aeroplano fueron enviadas en ferrocarril a la Ciudad de México para ser resguardadas en un hangar construido con ese propósito en los llanos de Valbuena. Cabe mencionar que si eligió los llanos de Valbuena fue porque estaban situados junto a la estación de ferrocarril de San Lázaro, a donde llegó el avión desde Veracruz. Además, el lugar tenía grandes áreas libres de obstáculos
y no se necesitaba pagar por utilizarlos, pues eran propiedad de la familia de Braniff. Para el 15 de diciembre de 1909, el chasis, las alas, el cubo trasero y el motor ENB de 8 cilindros y 60 caballos de fuerza quedó listo para el primer vuelo. De esta manera, el 24 de diciembre de 1909, el aeroplano Voisin, bautizado con el nombre de Ciudad de México, hizo su primer intento de vuelo. Sin embargo, a falta de potencia en su motor, el avión no despegó. Con todo, gracias a una mezcla especial de gasolina que mejoró el rendimiento del motor, el 8 de enero de 1910, el reluciente aeroplano del joven Alberto Braniff recorrió los llanos de Balbuena, levantó el vuelo, se mantuvo en el aire y tras recorrer al menos 500 metros, descendió lentamente hasta ponerse de nuevo en tierra. Esta hazaña representó el primer vuelo de un avión en México, lo que inicia la historia de la aviación nacional. Bueno, pues hasta este lugar de la Colonia Condesa, el parque, en el centro, en el corazón del Parque México, el Teatro Lindbergh, venimos a seguir las huellas que rinden homenaje a la aviación en México, Cintia. Exactamente, y es que bueno, queremos rendirle un homenaje a Charles Lindbergh, un hombre que además de tener una relación muy íntima y romántica con México, porque pues fue un hombre que vino a México y se enamoró aquí de Anna Morrow, la hija del embajador de Estados Unidos en ese entonces, en 1927, un año célebre para él porque cruza el Atlántico en 33.5 horas el 21 de mayo de 1927. Es un hombre que fue celebrado pues en el mundo entero, ¿no? Así es, se gana el título del Águila Solitaria precisamente por eso, porque hace un vuelo completamente a solas atravesando el Atlántico con un avión francamente ridículo, el Espíritu de San Luis, y es traído a México para arreglar la relación entre México y Estados Unidos en momentos en los que el presidente Calles amenazaba con expropiar las empresas petroleras estadounidenses. Se crea un clima de tensión y el embajador Woodrow Wilson, para tratar de paliar un poco de destensar ese ambiente, se le ocurre traer a este héroe mundial que es aclamado, que es recibido en la Ciudad de México con grandes manifestaciones, con muchedumbres que lo quieren ver aunque sea saludando de lejos, y precisamente por esa razón, para rendirle homenaje, se le coloca su nombre a este parque. En la entonces recién inaugurada Colonia Condesa estaba en plena expansión inmobiliaria la Colonia Condesa, y pues se le bautiza de este modo. Es un espacio de la Ciudad de México que rinde homenaje a una figura relacionada con la aviación, que es lo que hemos perseguido a lo largo de este programa. Exactamente. Y bueno, pues un hombre que también hay que mencionar, tuvo una historia muy relacionada con la aviación durante toda su vida. Él fue uno de los que participó en el diseño del Boeing 747, y una historia triste también que lo relaciona a él, el secuestro en 1932 de su hijo de 20 meses, que es secuestrado por un hombre, sacado y asesinato, bajado por la escalera del segundo piso donde quedaba la habitación del bebé. Al parecer al secuestrador se le cae el bebé al suelo y se pega muy fuertemente en la nuca, por lo que muere instantáneamente. Un caso realmente famoso en el mundo entero, y por lo que se crea también la ley Lindbergh, que vuelve los casos de secuestro como casos federales. Es muy interesante cómo a través de seguir los rastros o las pistas de ciertos lugares de la Ciudad de México se pueden reconstruir historias enteras. Hoy nos tocó reconstruir la historia de la aviación, la historia de la aviación en México a través de este recorrido. Espero que lo haya disfrutado. Estamos llegando al final de este paseo, mi querida Cintia. Y bueno, pues solo nos queda despedirnos y recordar que todos los puestos de revistas se encuentran en la revista central del mes dedicado al Día del Padre. En la portada está Humberto Zurita con su hijo. Hay un artículo bien interesante de la casa de Pedro Friedeberg, uno de los surrealistas, diseñadores pues importantes del siglo XX en nuestra cultura como mexicano, y pues otros tantos que seguramente serán de su interés. Así es, espero que haya disfrutado, que le haya servido este recorrido. Lo espero la próxima semana. Te agradezco, Cintia, esta caminata. Atravesamos la ciudad de cabo a rabo. Espero que le haya disfrutado, que haya servido para conocer
un poco más a la ciudad, porque conocerla es una forma de amarla, de apropiársela, de que la hagamos nuestra. Yo lo espero la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Y las direcciones de los mails, que es elfoco@proyecto40.com, escríbanos. Los twitters es @sinfrancesconi. Y @HDMauleón. Y el del programa, @elfoco Proyecto 40. Lo espero la próxima semana.